conectación, pero esto requiere que una persona controle manualmente el interruptor. Entonces, ¿cómo podemos automatizar esto? Para ello utilizamos un transistor. Este transistor bloquea el flujo de corriente por lo que la luz está apagada. Pero si proporcionamos un pequeño voltaje a la terminal de la base, hace que el transistor permita el flujo de corriente en el circuito principal, por lo que la luz se enciende. Podemos entonces colocar un interruptor en la terminal de control para hacerla funcionar a distancia, o podemos colocar un sensor en ella para automatizar el control. Normalmente necesitamos aplicar al menos 0,6 o 0,7 voltios a la terminal de la base para que el transistor se encienda. Por ejemplo, este sencillo circuito de transistores tiene un LED rojo con una fuente de alimentación de 9 voltios a través del circuito principal. La terminal de la base está conectada a la fuente de alimentación de corriente directa. El diagrama del circuito tiene el siguiente aspecto. Cuando el voltaje de la base es de 0,5 voltios, el transistor está apagado, por lo que el LED también está apagado. A 0,6 voltios el transistor está encendido, pero no del todo. El LED está atenuado porque el transistor aún no deja pasar toda la corriente por el circuito principal. A continuación, a 0,7 voltios el LED es más brillante porque el transistor está dejando pasar casi toda la corriente, y a 0,8 el LED está a pleno rendimiento. El transistor está completamente abierto. Entonces, lo que sucede es que estamos usando un pequeño voltaje y corriente para controlar un mayor voltaje y corriente. Hemos visto que un pequeño cambio en el voltaje de la terminal de la base provoca un gran cambio en el circuito principal. Por lo tanto, si introducimos una señal en la terminal de la base, el transistor actúa como un amplificador. Podríamos conectar un micrófono que variara la señal de voltaje en la terminal de la base, y esto la amplificaría en el circuito principal para formar un amplificador muy básico. Normalmente hay una corriente muy pequeña en la terminal de la base, quizás solo 1 miliamperio o incluso menos. El colector tiene una corriente mucho mayor, por ejemplo 100 miliamperes. La relación entre estas dos se conoce como ganancia de corriente y utiliza el símbolo beta. Podemos encontrar la relación en la hoja de datos del fabricante. En este ejemplo, la corriente de colector es de 100 miliamperes y la corriente de base es de 1 miliampere. Por lo que la relación es 100 dividido por 1, lo que nos da 100. Podemos reordenar esta fórmula para encontrar también las corrientes.